Bienvenidos a un video un poco diferente, donde mi entonación cambiará. No intentaré ser un producto más de internet, intentaré hacer mi mejor esfuerzo con un video que creo que es para dar más que nada mi opinión acerca de la trilogía Definitive Edition, siendo totalmente honesto con todos ustedes. No podemos negar que la trilogía remasterizada de Grand Theft Auto ha venido para curar este mal que todos los fanáticos sentimos con la sobreexplotación de GTA V. Ha llegado en un momento perfecto para dar un nuevo aire a la saga, un aire necesario de cambio. Pero ¿era realmente esta trilogía Definitive Edition la solución para dicho problema? ¿Acaso no existían otras opciones sobre la mesa que fueran también bastante viables antes que un remaster de juegos ya lanzados con anterioridad? Pues bien, me sinceraré con todos ustedes y seré lo más honesto del mundo, ¿ok? Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. ¡Cuánto lo siento! Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. Si este video no cuenta con la edición normal de siempre, se trata porque quiero sencillamente dar un mensaje y es mi opinión acerca de cómo ha sido la trilogía Definitive Edition. Creo que mi opinión ya está más que dada por sentado, pero sin embargo, creo que con este video, a pocas semanas antes de su lanzamiento oficial, debería haberlo sacado, así que justamente por eso lo estoy haciendo. En ocasiones me gusta hacer videos de este estilo, tipo desahogo, analizando simplemente cosas y dando mi opinión para que sepan que en este canal también pueden encontrar cosas que aportan algo más que simples filtraciones o cosas así por solo unas cuantas visitas. No los engañaré cuando digo que me emocioné muchísimo, en realidad, por la llegada de la trilogía Definitive Edition. Esa noticia me puso a saltar de felicidad por varios motivos. Uno de ellos era que era una noticia a la cual íbamos dando seguimiento desde hace varios meses atrás, incluso mucho antes que Rockstar saque un video oficial acerca de ello confirmándolo. Así que verlo convertirse en una realidad sinceramente fue una gran emoción para mí y para todos aquellos que seguían la noticia con la misma ilusión que yo, ya que no era algo fácil de asimilar que por fin después de varios largos años Rockstar decida sacar algo nuevo a la luz. El regreso de la trilogía clásica en forma de renovación gráfica y mejoras de nueva generación hizo que muchas personas dieran libremente su opinión, y no fueron precisamente pocas, sino al contrario, fue una bola de nieve la cual poco a poco iba creciendo en rumores al principio y en reacciones de todo tipo al final. Como sea, era gratificante ver cómo algo nuevo ya estaba en camino. Ya podíamos imaginar la cantidad de horas que pudiéramos estar sentados frente al ordenador o a las consolas jugando y pasándola de 10 con nuestros amigos. Para mí esto se volvió una sensación de nostalgia automáticamente de lo que hacía cuando era más joven, pero en ciertos momentos no crean que no sentí dudas o inconformidad en pensar cómo sería esta trilogía. Yo también he tenido esos momentos de escepticismo donde no sabía cómo iba a ser, y además de eso sentía miedo de estar fallándoles a todos ustedes desde el momento en el que comenzábamos con las filtraciones, ya que hubo momentos donde pensé, ¿y qué si esto no es real? ¿Qué si se trata únicamente de filtraciones bien hechas y solo estoy levantando sus expectativas en vano? A la final muchas cosas sí se cumplieron, pero no puedo ser egoísta y no compartir esos sentimientos que pasaron por mi mente con ustedes. Pero hoy en día, ya con la realidad que afrontamos, tendremos que acoger a la trilogía remasterizada de GTA con bastante cariño, sea como sea, porque la tendremos varios años con nosotros antes de ver la salida de una nueva entrega o del posible tan esperado Grand Theft Auto 6. Pero también no me gustaría dejar de analizar la jugada que ha hecho Rockstar Games con esta decisión. ¿Ha sido realmente algo bueno esta trilogía remaster? ¿Ha sido la jugada correcta? ¿O pudieron haber tomado otra decisión que hubiera dejado a los fans mucho más cómodos y satisfechos? Veamos un poco el panorama que gira alrededor de Rockstar Games, ya que sin duda ha sufrido muchos cambios y eso es lo que más me interesa comentar de todo. Hablemos primero de lo que significa sacar la trilogía clásica por segunda vez. Creo que de cierta forma están siguiendo el camino fácil, ya saben que este producto funciona muy bien, así que ahora lo vuelven a explotar, pero claro, esta vez con la excusa de que tiene mejoras gráficas y tal, y pongan mucha atención porque no digo que sea algo malo, es más, hasta en mi último video que subí a mi canal doy a conocer mis 7 motivos que debes considerar para comprar esta trilogía. En realidad es algo bueno porque estamos ante una colección de videojuegos bastante antiguos que tienen gran potencial de mejora detrás. La cuestión es que mi opinión va más por el lado de los ideales de Rockstar. A ver, me hago entender de mejor forma. Creo que ellos
ellos tienen todos los recursos necesarios para contratar cualquier cantidad de personal, ir abriendo cualquier cantidad de estudios alrededor del mundo y asimismo tienen la capacidad de sacar al mercado un videojuego totalmente nuevo si ellos quisieran hacerlo. Sin embargo, decidieron no hacerlo, prefirieron sacar la trilogía Definitive Edition y a mi parecer hubiese sido mejor que sacaran de una vez el tan ansiado Grand Theft Auto 6. Esto porque ya todos los fanáticos llevábamos demasiados años en espera y aún así ellos han preferido ir por proyectos secundarios, dejando de lado su franquicia más exitosa, ya que sacar los mismos juegos pero mejorados no significa que sea algo totalmente revolucionario. Pero aún así estoy contento con la trilogía, creo que tarde o temprano realmente sí me hubiera gustado jugarla con mejoras gráficas y pues si decidieron hacerlo justo ahora, creo que no hay nada que podamos hacer al respecto más que aceptarla y sacarle el máximo provecho posible. Quejarse para mí no es una opción, ya que si lo hago sé que será igual de irrelevante como cuando la gente se quejó de GTA V de nueva generación masivamente e igualmente terminaron por ser ignorados. Esto lo digo sobre todo porque hay mucha gente en mi último video que me comentaba que cuánto te pagaron para que hables tan bien de Rockstar y entiendo que crean que solo trato de sacar el lado positivo incluso de un producto que es un resultado de 50-50, donde podemos ver que no es un fracaso en lo absoluto pero tampoco es la mayor remasterización de calidad que he visto en mi vida, honestamente. A esas personas me gustaría responderles que mucho de lo que hago en este canal va conjuntamente con mi opinión y eso termina por ser reflejado en mis videos. En ningún momento niego ser fan de Rockstar y de sus trabajos, por lo cual están en toda su razón de decirme que solo saco las cosas buenas para no quedar mal o cosas así. Pero de igual forma no les voy a negar que esto tiene que ver con algo más, y es que siempre en mi vida personal, tanto fuera como dentro de ella, trato de sacar el lado bueno de las cosas, sea lo que sea, ya sea videojuegos, buenas o malas experiencias en general que he tenido, cualquier cosa en realidad. Creo que al quedarnos siempre con el lado malo es igual a no sacar provecho de una oportunidad por más pequeña que esta parezca a simple vista. Yo sé lo que es ser un hater porque lo he sido, también sé lo que es quejarse constantemente como un cliente y que no me hagan ni puñetero caso, y yo lo sé, y se los digo con la suficiente experiencia para que se den cuenta que a la final siempre lo más sano es quedarse con lo bueno, aunque las cosas malas muchas veces tengan más peso sobre lo demás. Pero bien, disculpen mi desahogo. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Una vez dicho todo esto, ¿podríamos decir que aguantaremos con esta trilogía Definitive Edition durante 3 o 4 años más? La verdad, y siendo honesto con ustedes, es que no lo sé. Al fin y al cabo, la realidad es que no es un mal producto, pero no sé si pueda tener unos 4 o 5 años de vida útil, ya que eso en realidad es demasiado tiempo para un remaster. Y lo único que puede compensar un largo tiempo así es una entrega totalmente nueva. Además, creo que fueron muy inteligentes con la jugada que llevaron a cabo, no los podemos infravalorar en ese aspecto. Estamos hablando de Take-Two Interactive y Rockstar Games, son una de las pocas empresas que están en el podio y es algo digno de admirar, sobre todo en un sector donde la competencia es absurda, al igual que la alta demanda que tienen los videojuegos. Ellos han logrado sobresalir siempre por el resto y se debe únicamente al perfeccionismo que ponen a sus juegos. Ellos prefieren sacar algo después de muchos años y no lo hacen anualmente como otras compañías. Eso quiere decir que ponen la calidad como prioridad antes que cualquier otra cosa, aunque también más adelante ellos pueden abusar de su producto y sobreexplotarlo tal como hicieron con GTA V, pero bueno, esa es una conversación que tengo para otro video. Y digo que fueron muy inteligentes porque al sacar la trilogía remasterizada sabían muy bien que era bastante contenido para los fans. Si únicamente hubiesen sacado el GTA San Andreas remasterizado, que es el más popular de los tres, la verdad es que no habría tenido tanta vida útil como en el caso de sacar la trilogía completa, y es por ese motivo que lo hicieron. Entonces, con esto indirectamente nos están diciendo que la trilogía la tenemos que jugar durante varios años más hasta que puedan seguir trabajando en el desarrollo de GTA 6 porque es lo único que tendremos de momento. Esto con el fin de que ellos puedan hacer de GTA 6 un juego excelente con buenas mecánicas realistas, todo lo referente a un nuevo posible GTA Online, etc. Recordemos que sacar un GTA totalmente nuevo desde cero implica hacer un trabajo sobrehumano en recursos para poder hacerlo bien hecho y que no sea una basura que termine por decepcionar a los fans, y como ya lo mencionamos antes, Rockstar Games es una desarrolladora perfeccionista, por lo cual solo intentarán superarse una vez más con lo que saquen más adelante. Ellos siempre van 2 pasos hacia adelante pero jamás dan pasos hacia atrás, sin mencionar que si sacan GTA 6 ese juego también podría tener una vida útil como la que tuvo GTA 5, es decir, por lo menos de 10 años donde lo pueden explotar igual o hasta más de lo que hicieron con GTA 5. Así que mientras tanto
Solo podemos ir haciendo uso de la trilogía Definitive Edition para sacar el máximo provecho que podamos, esto como lo dije antes como una excusa más que nada por parte de ellos para alargar su tiempo de desarrollo. Así que como una pequeña conclusión, no creo que todo esto sea malo. Tener de regreso a CJ, Tommy Vercetti y Cloud Speed debe ser una motivación para regresar de nuevo a estas míticas obras de arte que alguna vez hicieron de nuestra infancia un lugar mejor. ¿Cuál sería tu reflexión y opinión sobre todo esto? ¿Estás de acuerdo con lo que dije? ¿O tal vez tienes otra forma de verlo? Déjamelo saber por favor en la sección de comentarios. Mientras tanto te recomiendo que veas el video que te estará apareciendo en pantalla sobre GTA y que seguramente te gustará. Gracias a todos ustedes por su inmenso apoyo en las últimas semanas. Les prometo que seguiré tratando de hacer videos poniendo mi corazón entero en esto que tanto amo hacer.